Si tú estás aquí es porque tienes un deseo muy grande por conocer la palabra de Dios. Probablemente no seas cristiano, o a lo mejor sí. Independientemente de que tú lo seas o no, tienes esa curiosidad donde quieres comenzar a leer la Biblia. Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar nuevamente aquí, por suscribirte, activar la campanita y compartir estos mensajes. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es acerca de cómo comenzar a leer la Biblia. Misma Biblia donde tiene escritos libros recopilados por diferentes autores en diferentes lugares. La verdad es que muchos piensan que este libro pues es una forma de control hacia la humanidad, pero cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios te darás cuenta que no es así, sino que ese libro es un libro inspirado por Dios para protegernos a nosotros los seres humanos y así reconciliarnos con Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios fue escrita, inspirada por Dios para redarguirnos, para instruirnos en justicia, para corregirnos a fin de que el hombre sea perfecto en todo lo que haga, en toda buena obra, como dice la Biblia. Para comenzar, tengo que decirte que la Biblia se basa en un solo protagonista y esa es la vida de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, mismo que murió por nosotros para perdón de pecados, mismo que nos trae sanidad, nos restaura, nos liberta de todo pecado y nos reconcilia con Dios para que nosotros podamos estar en un lugar eterno en la segunda venida de Jesús. Ahora, no hay manera exacta de leer la Biblia. La verdad es que yo como cristiana cuando comencé creo que leía de todo un poco. De hecho, hay una aplicación que también te puede ayudar mucho en dado caso que no tengas una Biblia física. Te la voy a dejar aquí, se llama Holy Bible. Esta aplicación es muy útil porque tiene diferentes lecturas, mismas lecturas que tú puedes organizar por día para comenzar a leer y conocer más de la palabra de Dios. Para comenzar a leer la Biblia necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, mismo que intercede por nosotros con el Padre en nuestras necesidades y que tiene el poder para cambiar nuestras vidas, que tiene el poder para darnos una vida nueva y sobre todo porque Dios tiene un plan para nosotros por medio de su Hijo Jesús. Muchas personas comienzan leyendo la Biblia de portada a portada, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. La verdad es que yo no te recomiendo que comiences así. Primeramente debes de comenzar leyendo alguno de los evangelios, porque así conocerás qué es lo que Jesús hizo por ti. Yo te recomiendo que si tú tienes un hambre en tu corazón por leer la palabra de Dios, deberás de comenzar a leer, te digo, los evangelios y también Proverbios. Proverbios fue un libro que fue escrito por Salomón. Salomón fue un hombre de la Biblia, hijo del rey de Israel en ese tiempo, David. Él pidió toda la sabiduría a Dios para poder dirigir el pueblo de Israel y ese libro es un libro lleno de sabiduría que nos dejó para nosotros, para la humanidad. Ese libro tiene 31 capítulos, mismos capítulos que si tú quieres usar una técnica de estudio para crecer en sabiduría y en conocimiento, te recomiendo que comiences leyéndolos día por día, uno a la vez, y así también estar leyéndolo a la par con los evangelios. Yo te recomiendo comenzar por el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un testimonio de lo que Jesús hizo en vida cuando Él estaba en la tierra. Y en ese libro tú puedes apreciar su muerte, su resurrección, todo lo que hizo por la humanidad, que la sanó, la perdonó, resucitó y se entregó por ella, es decir, por nosotros, para perdón de pecados. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Probablemente tú eres una persona que ahorita cree en Dios, pero no has tenido un encuentro personal y a lo mejor crees en Dios, pero no crees que el Hijo de Dios fue enviado por Dios para perdonarnos. Nosotros no tenemos acceso a Dios por medio de absolutamente nadie más que por medio de Jesucristo. Una de las cosas que yo te recomiendo cuando vayas a comenzar a leer la Biblia es que antes de tomarte un tiempo para leerla, es importante que tú de verdad hagas una oración a Dios para que Él pueda darte la sabiduría y el entendimiento que necesitas y así tú puedas entender un poco más de lo que estás leyendo. También es importante entender que cuando somos hijos de Dios, Dios nos va a dar su Espíritu Santo para que podamos comprender aún mayor lo que es la palabra de Dios. Si tú aún no eres cristiano, la verdad es que yo te recomiendo recibir a Dios como tu Señor y tu Salvador, haciendo una oración de fe. Misma oración de fe que voy a dejarte aquí abajo en la cajita de descripción para que puedas hacerla en un tiempo apartado en tu cuarto o en el lugar donde estés.
A lo mejor tú dices, bueno, yo quiero comenzar leyendo desde el principio. La verdad es que yo te recomendaría que comenzaras por los evangelios y una vez que los terminaras, si tú quieres indagar también o ir a la par leyendo el libro de Génesis en el Antiguo Testamento, este libro te va a llevar a una verdad de cómo Dios creó al mundo, cómo Dios creó a la humanidad, pero sobre todo la caída del hombre en cuanto al pecado y la separación entre el hombre y entre Dios. Una vez que hayas terminado Génesis o algún libro del Antiguo Testamento, en este caso puede ser Proverbios o Salmos, también puedes comenzar leyendo los libros de Romanos, Efesios, Filipenses. En estos libros tú vas a encontrar muchos consejos muy sabios de parte de Dios para tu vida, mismos que nos enseñan cómo vivir y cómo tener una vida agradable delante de Dios, pero sobre todo de fe, de esperanza, de amor y también una vida en santidad. Y bueno, ya después de ahí puedes terminar el Antiguo Testamento. Obviamente son libros un poco más complicados de entender porque eran leyes que fueron diseñadas por Dios para el pueblo de Israel. Entre ellos Éxodo, Levítico, Números y también el libro de Isaías, donde ahí se anuncia la profecía de la venida de Cristo y de la redención del mundo a través de él. En Mateo 4:4 podemos ver que la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente necesita alimentarse del pan espiritual que es la palabra de Dios. Es por eso que hoy te invito y te animo para que tú puedas tomarte un tiempo para leerla y reflexionar en ella. Y por último quiero leerte un versículo que está en Salmos 1 y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Gracias por ver este video, gracias por suscribirte y activar la campanita. Si tú tienes alguna idea de video, escríbelo aquí abajo. También escríbeme qué te pareció este video o qué piensas al respecto. Nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga. Adiós.